Quizás el misterio más grande de la vida es la muerte. Existen pocas cosas que nos obsesionen más. Puede ser porque nunca lograremos saber lo que viene después, o porque aunque es inevitable, casi siempre deja un vacío y un rastro de dolor. Lo cierto es que, como escribió hace ya muchos siglos el poeta Manilio, estamos muriendo desde el nacimiento. Y aunque nos acompañe prácticamente toda la vida, no siempre es fácil hablar de la muerte. A mí se me hace que como sociedad nos hemos encargado de, por tratar de llevar la fiesta en paz, hacernos los locos y no hablar de un montón de cosas. Ella es Juliana Pacheco Blel, comunicadora y escritora caleña. La muerte llegó a su vida cuando tenía solo 9 años y se llevó a su mamá. Mi mamá era una mujer, era alegre, espontánea, era súper ejecutiva, siempre estaba haciendo algo, ¿no? Entonces, caminaba rapidísimo, yo también camino rapidísimo. Si hay alguien lento delante mío me estreso. Ella era así. Llegaba rapidísimo caminando a su almacén, saludaba a todo el mundo, como muy efusiva, muy social en ese sentido, era alegre, le gustaba bailar salsa. No era tan cariñosa de contacto físico como mi papá. Esa parte de la familia era más seca, pero su amor era a través de otras cosas, de estar pendiente de nosotras. Su muerte fue repentina, pero no por un accidente o por una enfermedad. Una mañana cualquiera, Lili se suicidó. No dejó una carta o algún mensaje, nada. Solo saltó al vacío. Desde ese día, la vida para Juliana y su familia tomó otro color. Y por casi 30 años habló muy poco sobre esa tragedia. Yo creo que yo chiquita, yo rogaba, ay, ojalá mi mamá se hubiera muerto de cáncer. O sea, nunca había dicho esta frase, pero yo creo que yo por dentro rogaba que hubiera sido otra cosa. Hay gente que inclusive dejó de hablar de mi mamá, como si no hubiera existido nunca. Entonces yo digo, bueno, no es que uno va a hablar del suicidio todos los días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu proceso del suicidio? No, pero es como que hay que hablar del accidente, de los muertos, del que ya no está. No de manera proactiva, no como, hola, hoy nos vamos a... No, hace parte de nosotros. Entre el 2023 y el 2024 se registraron en Colombia más de 4.500 muertes por suicidio. En América Latina, los casos vienen subiendo desde el año 2000. Por eso existen cada vez más campañas de prevención y apoyo psicológico. Pero como lo reconoce la misma Organización Mundial para la Salud, además de reducir las cifras, es fundamental cambiar la narrativa sobre el suicidio. Esto significa pasar de una cultura del silencio, en la que el tabú y los estigmas generan vergüenza, a la comprensión y el apoyo. Y también a entender desde otra perspectiva la muerte, sobre todo cuando ocurren circunstancias como la de la mamá de Juliana. Yo creo que la muerte nunca se supera, sino que tú la integras a tu vida. En este capítulo, Juliana Pacheco nos cuenta cómo el suicidio de su mamá marcó su vida, las lecciones que aprendió en el camino y cómo se atrevió a contar abiertamente esta historia después de 30 años. Soy María Elvira Arango y esto es ¡Qué locura!, un podcast sobre salud mental para hablar de lo que no se habla. Este es Un Lugar Seguro. Crecer en Cali es muy bonito y muy chévere, vivir en clima caliente. Estaba en un colegio como muy campestre, llena de amiguitos, piscina, bombas de agua, ese tipo de cosas. Los recuerdos de la infancia de Juliana son muy alegres, a pesar de que en Cali, entre los 80s y los 90s, se vivía una situación muy complicada por la violencia. Juliana vivía con sus papás y con su hermana Camila, 2 años menor que ella. Y aunque los recuerdos que tiene con su mamá se van haciendo borrosos con los años, sonríe siempre al recordarla. Yo la acompañaba a hacer muchas vueltas, como ir a hacer mercado, comprar regalitos para las fiestas infantiles. Era una mamá que estaba en todo, que estaba pendiente de todo y que estaba pendiente de todos. Como cualquier familia, se iban de paseo para desconectarse, recargar baterías y disfrutar del descanso antes de volver a la rutina. Pero por ese rol de súper ejecutiva que tenía Lili, algunas veces no podía acompañarlos en las vacaciones.
Fueron unas vacaciones, de hecho por acá cerca, en Silvania, en un club del que mis tíos tenían acción y era un club para acampar. Pero en ese momento mi mamá, porque estaba muy ocupada en su almacén familiar, se queda en Cali y mi papá ahí haciendo ya labores de papá soltero, fíjate, sin saberlo, porque no estaba mi mamá con nosotros en las vacaciones. En ese momento, era muy pequeña para entender las consecuencias de una vida tan agitada como la que llevaba su mamá. Pero quizás fue ese ritmo frenético de los negocios y al tiempo atender el hogar lo que poco a poco la llevó al colapso. Quizás, porque en realidad nunca se sabrá. Yo no recuerdo verla triste o verla llorando o verla infeliz, pero sí recuerdo verla, en esa época creo que ni se usaba el término, pero verla muy estresada, o sea, como muy llena de cosas. Obviamente ese análisis lo hace la adulta. En ese momento yo no decía, uy, cómo está estresada, no, estaba muy chiquita. Pero sí me parece que era una persona que de hecho yo admiraba mucho eso. Y yo tengo muchas cosas de eso, porque hacía demasiado, ejecutaba demasiado y lo hacía muy bien. Y creo que era muy talentosa para eso. Pero sí creo que de alguna manera hacer tantas cosas la tenían sobrepasada. Después de las vacaciones que pasaron sin Lili, volvieron a Cali a esperar el comienzo de las clases. En una de esas tardes calurosas de enero, su vida cambió para siempre. Yo recuerdo es más la tarde de ese día, que era algo muy común, yo creo que de todos los niños, los colombianos, llegar a ver qué hay en televisión, ¿no? Y tenías tus programas preferidos. No recuerdo qué estaba viendo, pero sí estaba viendo televisión, no estaba haciendo tareas ni jugando, sino que estaba viendo televisión sola. En ese momento llega mi papá con mi tía, escucho el cerrojo y dije, pero qué raro, son como las 3 de la tarde, o sea, no, nadie llega hasta ahora. Nos sienta como en la cama que había en este cuarto auxiliar, que luego se convirtió en mi cuarto, con mi tía y nos dice, pasó un accidente. Y es que tu mamá estaba colgando las cortinas en el apartamento de tu tía y se cayó por la ventana. Y entonces mi hermanita preguntó, ¿y se murió? Y mi tía dijo, no, ahora está en la clínica. Y mi papá dijo, no, como, ¿sabes? Como, no, sí, se murió. No hay cómo predecir lo que un evento así puede ocasionar en la vida de una familia. Y no es que para los adultos sea más fácil de llevar, sino que Juliana y su hermana estaban hasta ahora aprendiendo las cosas más básicas de la vida. Era mi primer acercamiento a la muerte. Nunca había escuchado, se murió mi abuelo, se murió mi perro, se murió mi gato, nada. Era mi primer acercamiento con la muerte, entonces yo estaba tratando de entender esto, ¿qué era? Es como si estuvieras viendo la vida a través de un velo, así te lo describo como lo veía yo, como en cámara lenta y como borroso. Así siento yo que fueron esos días, como confusos, largos, pesados, desde una perspectiva de una niña de 9 años, tratando de entender esto cómo se come, esto qué es. Hablarle a un niño sobre el suicidio de alguien cercano es una de las conversaciones más difíciles que los adultos pueden enfrentar. Por un lado, es normal que quieran protegerlo del dolor y la confusión, pero por otro, está el temor a ocultar una verdad que tarde o temprano se sabrá. Y además, está el difícil proceso de seguir con la vida y los compromisos, pero con el dolor profundo de saber que esa persona no volverá jamás. Creo que esa es la parte más extraña y lo que viene de ahí, porque yo veía luego a mi papá teniendo que ser fuerte para contestar el teléfono y decir, no es que no está, es que no va a volver, ¿no? Entonces preguntaban por el teléfono por ella y era como, no, se murió, no vuelve. O ver sus cosas, su secador en el baño, las cosas que había hecho el día anterior, sus zapatos, o sea, lo que tú dices, ese proceso de entender que ya la persona no va a regresar nunca más y que no la vas a volver a ver. Por fortuna, el papá de Juliana y Camila tomó las riendas del hogar, con todos los compromisos que implica sacar adelante una familia solo y viviendo el duelo junto a ellas. Desde años antes de que mi mamá se muriera,
Él siempre cuenta que él vivía como muy feliz y muy tranquilo con su esposa y sus 2 hijas y le faltaba algo. Entonces él empezó un camino espiritual. Él nos metió a meditación a esa edad, a los 7, a los 9 años. Entonces todo eso, claro, nos ayudó muchísimo. Hay algo que yo valoro muchísimo fue que mi papá, uno, no nos sacó del colegio, no nos cambió del colegio, ni nos cambiamos de casa, que mucha gente lo veía como algo negativo, como, uy, no, tienes que irte de ese espacio, pero era un conjunto, que en Cali llamamos unidad. Entonces, como que esa red de apoyo de familia y amigos fue demasiado importante para lo que tú dices, para poder sobrellevar un duelo y poder seguir una vida que yo creo que cuando uno es chiquito, la estructura es muy importante, porque ahí son las bases de muchas cosas que vas a hacer después, como adulto. Muchos de los temores que llegan después de un suicidio vienen del estigma, de los tabúes que existe aún sobre la muerte y el dolor. Y en esta sociedad nunca nos han enseñado a relacionarnos con el dolor y la pérdida. Mónica López, a quien acabamos de escuchar, se dedica a la psicoterapia clínica y desde hace algunos años trabaja en consulta con Juliana Pacheco. Entonces, obviamente, todos los que hemos pasado por un duelo fuerte en la vida, de alguna manera sabemos que ya existe el dolor. De ahí la diferencia. De pronto yo a veces digo, muchas personas que no han vivido esto, a los que sí hemos vivido pérdidas fuertes, es que nosotras tenemos una relación con el dolor diferente. La situación de Juli con su mami, pues que fue en la misma casa, es un proceso traumático, es un proceso que necesita mucho acompañamiento, pero más allá de eso es qué pasa después del trauma. Y de alguna manera Juli ahí estuvo acompañada. Porque cuando hay un acompañamiento, el papá no sabía qué hacer, de acuerdo, nadie sabe qué hacer en estas situaciones, pero la única forma de mantener como esa psiquis como a flote es acompañar y obviamente pasar a un proceso ya más terapéutico, más profesional. Trauma no solamente es el evento, sino el momento de desconexión, de estoy sola en la vida, es ahí donde viene como la característica más grande del trauma, no solamente el evento. Y precisamente por eso, tanto Juliana como su hermana empezaron a hacer terapia. Vale la pena aclarar que en ese momento, aunque sabían que su mamá estaba muerta, todavía no tenían claro qué era exactamente lo que había pasado. Porque a pesar de la versión de su tía, de que Lili se accidentó colgando unas cortinas, escuchaban comentarios y versiones confusas entre sus conocidos. Había algo en su interior que no la dejaba tranquila. Los comentarios de qué pasó cuando uno tiene 9 años son muy confusos, porque una cosa es lo que a ti te dijeron, otra cosa es lo que escuchas de tu familia y otra cosa es lo que estás escuchando en la calle. ¿Cuál es la calle para un niño de 9 años? El colegio, ¿no? Entonces, yo empecé a escuchar comentarios, escuché comentarios también de mis compañeritos de conjunto, de la unidad, ¿no? Pero el comentario más fuerte vino de una amiguita del conjunto con la que jugaba en las tardes después del colegio. Nos dijeron o nos contaron que tu mamá estaba loca y se tiró de un edificio. Mi hermana y yo en ese momento pues recibimos el comentario de una manera muy fuerte, porque te estoy hablando de un entorno de niños que están jugando en un conjunto, en unos columpios, en un rodadero. Entonces eso te deja totalmente choqueado porque no entiendes bien qué está pasando. Es difícil de explicar incluso para Juliana, pero algo le decía que su mamá se había lanzado ese día desde una ventana. Por eso su papá, que trataba de seguir muy de cerca el duelo que llevaban las niñas, no quería aplazar más la conversación con ellas sobre la verdad detrás de la muerte de Lili. Después de unos meses, que estábamos un domingo, los domingos comíamos en la cama de él, como que él hacía una comidita y éramos muy amigos. Y charlando de otra cosa, podíamos estar charlando de la telenovela, o sea, nos podríamos estar viendo Dejémonos de Vainas. Y llegó la conversación, que no, creo que siempre fuimos así, como hablábamos de todo. Y mi papá nos dijo, como no, yo les voy a decir qué fue lo que pasó. Y es como su mamá no se cayó. Y ahí es donde yo le digo a mi papá, yo ya sabía. Yo ya había escuchado tantas conversaciones. Y no solo conversaciones, sino como situaciones. Yo absorbo mucho muy rápido. O sea, de una manera no sé cómo, sé más o menos qué puede estar pasando en un entorno energéticamente o por las conversaciones. Y yo ya sabía que eso había pasado. Y él se quedó
aterrado, que mucha gente se ha sorprendido de eso, mucha, y especialmente mucha gente que tiene hijos pequeños, de cómo desde pequeños absorbemos y podemos entender qué está pasando, así no se sienten a contártelo. Puede parecer una simple cuestión de forma, pero llamar a las cosas por su nombre es fundamental para enfrentar la realidad. Si no hablamos directamente de la muerte por suicidio o la depresión, existe el riesgo de minimizar la gravedad de las cosas o de hacerlas confusas por años. Así lo explica Mónica López. Se afecta absolutamente todo porque entonces esto queda como una agenda oculta que decimos en psicología, que queda como una agenda oculta social. Entonces pasa, pero nadie habla de eso. Y es como, no, precisamente pasa porque nadie habla. Si habláramos más, precisamente no pasaría y pudiéramos tener las herramientas para decir, ay, tal persona está pensando en esto, ¿será que cómo le podemos ayudar? Y por eso mismo sucede lo que sucede, por eso están aumentando los suicidios en Colombia, porque no se habla. Y es que de esa cultura del silencio se desprenden también estigmas y prejuicios contra la familia de la persona que se suicidó. En lugar de recibir apoyo y comprensión, suelen encontrarse con comentarios que los hacen sentir responsables de algo que va más allá de su control. La sanción social para mi papá también, porque muchas personas pensaron que había ocurrido algo de pronto entre ellos, porque inmediatamente se piensa en la gente del entorno, ¿no? Entonces, como, entre comillas, vuelvo y digo como qué mala vida le podía estar dando, qué podía estar pasando ahí para que ella hiciera eso. Y luego fue que yo me enteré por mi papá que me contó que había salido pues una noticia amarillista en un periódico amarillista del Valle. En este periódico decía algo así como, señora se suicida por problemas económicos. Más allá de la terapia que había empezado a recibir con su hermana, Juliana se sentía abrumada por todo el ambiente de comentarios y chismes que la rodeaban desde el día que se suicidó su mamá. Trató de seguir su vida como mejor podía. Iba al colegio, compartía con su familia y con sus amigas. Más tarde, a la universidad. En fin, todo lo que se espera de una persona hoy. Pero aún en los momentos de tranquilidad, el miedo a repetir la historia de su mamá la paralizaba. Entonces, mi cerebro todo lo relacionaba con se va a morir mi hermana, se va a morir mi papá, principalmente. Entonces yo desde muy chiquita, no sé, subía a la carretera al mar, que está pegada a Cali, muy tradicional ir a almorzar o a las fincas. Yo subía con mis vecinitas que tenían una finca y yo sufría todo el tiempo porque pensaba que nos íbamos a accidentar. O sea, yo me empecé a obsesionar con todo lo malo que va a pasar. Entonces nos vamos a caer por el precipicio, nos vamos a matar, nos vamos a morir. Si mi papá salía, que era muy poco, realmente tenía una salida con compañeros del trabajo un sábado una vez cada 3 meses. Si no llegaba, yo decía, se accidentó. Y yo me quedaba esperando en la ventana porque pensaba que se iba a accidentar. Y yo una vez le dije a mi papá también que yo tenía mucho miedo de que él se suicidara. Y él me dijo, yo nunca me voy a suicidar, me acuerdo como si fuera ayer. Ese miedo, que eventualmente puede convertirse en ataques de pánico, es uno de los principales asuntos a tratar en terapia, porque si no se atiende, puede terminar en consecuencias fatales. Es fundamental que te acompañes de una red de apoyo. Y red de apoyo no son 10 personas, 1 o 2. Que tú sepas que estás en esos momentos y puedas tocar la puerta y diga, sigue, no pasa nada. Una red de apoyo. Segundo, que esa red de apoyo obviamente sea un lugar seguro y que la persona comience a construir lugares seguros. Lugares seguros puede ser natación, lugares seguros puede ser teatro, lugares seguros puede ser escribir, pintar, cocinar. Obviamente esta construcción viene a partir del autoconocimiento que tengas contigo mismo. Y fue con una amiga que solamente Juliana podía ver y sentir, donde encontró un lugar seguro. Yo le puse a Ania. Fue la forma de como retratar eso que me acompañó por tantos años, que era poder tener una vida convencional, tradicional, normal, cumplir con todo lo que te pide la vida. Ania era una nube gris que de alguna manera canalizaba esa profunda tristeza que sentía Juliana todos los días. Y puede sonar como algo oscuro, extraño, pero de la mano de Ania
logró mirar el dolor de otra manera y así, poco a poco, empezar a soltarlo. O quizás más bien, a abrazarlo. Lo bonito es que yo le pongo nombre a Ania la nube gris porque solo cuando miramos el dolor es que lo podemos llevar a la luz. Entonces lo que yo digo es que nos podemos hacer amiga. Yo me hice amiga de Ania al final. Yo creo que Ania no se fue. Yo creo que está aquí así como de la mano. Simplemente como que hay que aceptar y mirar ese dolor a los ojos para transformarlo y que deje de ser esa cosa tan horrible que me persigue o esa nube oscura. Y es como aceptarla, verla a los ojos y poder caminar con eso que te pasó, pero que no te va a definir el resto de tu existencia. Ver el dolor desde otra perspectiva, como le pasó a Juliana, permite también encontrar nuevos significados a procesos inevitables de la vida, como la muerte. Así lo explica Mónica López. Yo siento que en Occidente estamos haciendo nuestro mejor intento, pero siento que todavía nos falta mucho esa relación con la muerte. Es un misterio, así como la vida es un misterio, la muerte es un misterio. Lo que yo encontré en las personas que me acudieron era que no había una inteligencia emocional para recibir ese dolor. Hay mucho miedo al dolor, hay mucho miedo al decir, es verdad, no va a estar, o sea, pero es que no va a estar, está el vacío, ¿me entiendes? Me gustaría que de alguna manera esto se pusiera en las mesas de todas las familias a pensar qué es la muerte, cómo lo asumiríamos, qué pasaría si no estás, como que esto fuera literalmente como de la canasta familiar, como sí es verdad, sí nos pasa, sí nos sucede, y desde ahí cómo trabajarlo. Gracias a Ania, esa nube gris, la terapia y el apoyo incondicional de su familia, logró hacer su vida con los altos y bajos que todos tenemos, pero también con el propósito firme de entender que el suicidio de su mamá no define ni su vida ni su propia historia. Yo siento que si todo esto no hubiera pasado, yo siento que yo no sería tan crítica con respecto a querer darle visibilidad a temas de salud mental, a los temas de las mujeres, la exigencia que se le hace a las mujeres hoy en día que tienes que ser una supermamá, una super trabajadora, atenderlo todo. También retrato mucho de cómo mi papá era un superhéroe en el colegio, que eso es bonito ver a un papá tan pendiente, pero yo digo, donde mi mamá hubiera sido la mamá viuda, pues no le hubieran hecho tanta bulla, porque las mujeres sí tenemos pues ese rol de tener que ser madres incondicionales. Entonces yo creo que mi vida hubiera sido muy distinta y me trajo por eso muchísimos aprendizajes su ausencia. Yo creo que yo sería otra persona si esto no me hubiera pasado. En abril del 2024, Juliana presentó su libro, Un lugar en el mundo, donde por primera vez habló abiertamente sobre el suicidio de su mamá. Pero más allá de eso, es la historia de cómo luchó durante años para vencer el miedo a perderlo todo y sobre todo a estar sola o a que su destino tuviera el mismo final. Este es un fragmento del libro en la voz de Juliana. Todo era confuso y extraño, pero lo único seguro es que nunca más iba a volver a ver a mi mamá. Pensé en lo corta que había sido su paso por mi vida, o más bien lo corto que fue el tiempo que coincidimos en este lugar. Sentí como mi alma se despegó de mi cuerpo por segundos y vi esa escena en sepia, desde el techo de madera de nuestro apartamento en la mitad de una tarde caliente en cámara lenta. Una ráfaga de fotogramas en blanco y negro de los últimos 9 años apareció delante de mí. La vi maquillándose los ojos sobre la cama antes de salir y aplicándose rímel, haciendo un chasquido en voz baja cuando se equivocaba con la brocha o no le quedaba como quería. La vi secándose el pelo en el baño del corredor con su secador rojo y corriendo en falda y brasier hacia la cocina por el café con leche que se tomaba en la mañana. La vi jugar conmigo los sábados después del almuerzo, cuando se fumaba un único cigarrillo en la taza del inodoro y yo la espiaba por las rejitas que tenía la puerta de madera del baño. La vi siempre bien vestida y arreglada, con su pelo castaño hasta los hombros y sus faldas hasta las rodillas, trabajando, haciendo vueltas y llevándonos a las fiestas infantiles. La vi sentada en la mesa del teléfono verde preguntándole a su hermana menor, Mar, qué más será que podía hacer de almuerzo porque estaba aburrida de lo mismo. La vi también caminar por el puente Ortiz del centro de Cali, a toda marcha, como si alguien la estuviera persiguiendo para llegar a su trabajo y luego saludarlos a todos con alegría y efusividad. Puede parecer muy difícil desprenderse del dolor o la nostalgia de esos recuerdos tan claros, pero una de las grandes claves fue
sentarse a escribir. Ese lugar que encontró en el camino lo cambió todo para ella. Yo creo que reconociéndolo, mirándolo a los ojos, viviéndolo, llorándolo, gritándolo, expresándote. Yo escribí, pero puedes pintar. Mi papá pintaba, por ejemplo. Mi papá pintaba, yo escribí. Otros juegan tenis, hacen deporte, hacen cerámica. Yo creo que el duelo hay que atravesarlo. Ojo, no hacer cerámica, pero no de pronto pensando en otra cosa, en que no te pasa nada. No, expresando qué es lo que te pasa, hablándolo, conversándolo, mirando a los ojos, contando, así tengas que repetir eso que sientes 500 veces. Y obviamente yo recomiendo, desde mi experiencia propia, pedir ayuda de los expertos. Si es un psiquiatra, terapeuta, psicólogo, coach. Mira, yo he hecho constelaciones familiares, registros akáshicos, eneagrama, pero porque ha sido mi camino y me ha interesado. Como lo explica Mónica López, es muy importante en esta clase de procesos encontrar una conexión especial que ayude a gestionar el dolor. Puede ser un camino artístico, espiritual, académico, deportivo. Lo importante es encontrar un ancla que soporte nuestra vida. Alguna conexión con la vida es que disfrutan caminar en un parque, disfrutan ir a la montaña, como algo más que los trasciende, ¿sabes? Como que las personas hablan y dicen, mire, yo la verdad no tengo ninguna conexión con, entre comillas, algún dios o algo así, pero sí algo que comience a ser en su vida importante, simbólico. En toda América, según los datos, el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años. Pero hay una situación igual de preocupante en los adultos mayores. Por eso es un problema de salud pública que requiere toda la atención. Pero como señala la OMS, la muerte por suicidio está rodeada de muchos otros problemas de salud mental que a veces pasan desapercibidos. Por darte un ejemplo muy común, ¿cuántas personas le dicen a su jefe, no voy a poder asistir hoy porque es que me siento mal, me siento en depresión? No, ¿qué le dicen? ¿Me dio un daño de estómago? ¿Tengo una migraña? Entonces, a mí me parece que el tema no está normalizado. El día que uno pueda decirle al jefe, al amigo, al hermano, mira, es que no voy a poder asistir a eso porque no, me siento mal, creo que tengo una depresión o me pasó esto y me siento mal emocionalmente. Si normalizamos esto, las historias van a ser diferentes. Mucha gente no busca ayuda por miedo a ser juzgadas o porque creen que deben ser fuertes y enfrentar sus problemas solos. Si normalizamos esas conversaciones, muchos se sentirán más cómodos, más acompañados, seguros y más libres. Y no solo quienes sufren directamente las enfermedades mentales, sino todas las personas que los rodean, porque se ven arrastradas por la cultura del silencio que envuelve la muerte por suicidio. Por eso yo digo que la historia hace parte de mí, pero no me define. Juliana Pacheco no es solo esto. Entonces yo creo que tenemos es que mirarlo a los ojos y darle espacio y darle luz. Y ojalá podamos ser una sociedad que sea cada vez más abierta a hablar de todos los temas de salud mental, que nuestro cerebro es como un órgano, como cualquier otro. Como nos cuidamos el estómago, como nos cuidamos el corazón, como nos cuidamos cualquier otra cosa. Qué locura es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. Yo soy María Elvira Arango. La producción es de la no ficción, de Boombox y mía. Este guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. El diseño de sonido es de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Gracias por apoyar este proyecto también a TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Recuerde que hablar nos hace bien. Consulte e infórmese sobre salud mental en www.porquequieroestarbien.com, el programa que acompaña a miles de personas.